Para darle un contexto a la problemática de los derechos humanos en Colombia, es necesario comprender el marco global en torno a los derechos humanos. Para ello nos vamos a referir a un acontecimiento suscitado en el año 1948, momento en el cual la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dicha declaración constituye los fundamentos de un futuro justo y digno para todos y brinda a las personas de todo el mundo un poderoso instrumento en la lucha contra la opresión, la impunidad y las afrentas a la dignidad humana. Pero entonces, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son: todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Derecho a la vida. Ninguna esclavitud. Ninguna tortura. Tienes derechos sin importar el lugar. Todos somos iguales ante la ley. La ley protege tus derechos humanos. Ninguna detención injusta. Derecho a un juicio. Siempre inocentes hasta probar lo contrario. Derecho a la intimidad. Libertad de movimiento. Buscar un lugar seguro donde vivir. Derecho a una nacionalidad. Matrimonio y familia. Derecho a tus propias posesiones. Libertad de pensamiento. Libertad de expresión. Derecho a reunirse en público, derecho a la democracia, seguridad social, derechos de los trabajadores, derecho a descansar, comida y alojamiento para todos, derecho a la educación, derechos de autor, un mundo justo y libre, responsabilidad, y nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. Y entonces, ¿cómo hacen los países para garantizar el respeto a la Declaración de los Derechos Humanos? Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Pero entonces, en Colombia, ¿cómo se está garantizando dicho respeto a la Declaración de los Derechos Humanos? Colombia es un Estado social de derecho según su Constitución Política actual, vigente desde 1991 en su artículo primero. Las entidades encargadas de la defensa de los derechos humanos en Colombia por parte del gobierno son Defensoría del Pueblo de Colombia, dependencia de la Procuraduría General de la Nación. Desafortunadamente, este principio constitucional en Colombia no es más que letra muerta que solo sirve para adornar la retórica de los gobiernos de paso y los anaqueles de las bibliotecas en las cuales se puede encontrar este sublime libro llamado Constitución Política. ¿Por qué es tan difícil en Colombia garantizar los derechos humanos para su población? Colombia tiene una desafortunada historia nutrida por focos de violencia de variada naturaleza. Por un lado, siempre la ha agobiado la corrupción política que desangra los recursos que deberían destinarse para el desarrollo social, lo cual ha desencadenado en niveles de pobreza y descontento social, generando un caldo de cultivo para el germen moral de obtener la riqueza de la forma más rápida y fácil, detonando la proliferación del narcotráfico como parte de la identidad y la cultura de esta sociedad descontenta. Todo lo anterior ha fortalecido un conflicto armado interno donde se encuentran todo tipo de actores generadores de violencia y por ende violadores de los derechos humanos. Es irónico como un país como Colombia, que se define constitucionalmente como un Estado social de derecho, sea el escenario donde se presenten violaciones a uno de los más fundamentales derechos humanos, es decir, a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Como muestra de esta situación, se indica que en un estudio elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, tan solo en el 2013 las muertes causadas por el conflicto desde 1958 fueron de 220.000. No obstante, al sumar el resto de personas que han sufrido otros crímenes de guerra, la cifra total superaría los 6 millones de víctimas. Dentro de estas categorías se encuentran las personas que fueron desaparecidas, amenazadas, secuestradas, víctimas de algún acto de terrorismo,
personas afectadas por el asesinato de un ser querido, víctimas de minas antipersonal, tortura, reclutamiento forzado de menores de edad y violencia sexual. En el estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica se indica también que como actores principales de este conflicto, los grupos paramilitares han sido responsables del 40% de las muertes civiles, los grupos insurgentes del 25% y los agentes del Estado del 8%. Aunque diferentes gobiernos han intentado desmontar la existencia de estos actores de violencia en Colombia, los resultados no han sido contundentes. Pues aunque en el año 2006 el expresidente Álvaro Uribe Vélez logró la desmovilización de las autodefensas que agobiaban gran parte del territorio nacional, se considera que solo logró descentralizar la maquinaria paramilitar, creando diferentes facciones de autodefensas tales como las Águilas Negras y las BACRIM. De otra parte, el expresidente Juan Manuel Santos, después de un tortuoso proceso de negociación, logró la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Sin embargo, exmiembros de dicha organización no se acogieron a los acuerdos de paz establecidos, conformando diferentes grupos de disidencia al margen de la ley. Además, aún existen diferentes organizaciones guerrilleras tales como el EPL y el ELN. Como se observa, la violencia continúa y los esfuerzos de los gobiernos casi parecen una comedia trágica, en donde algunos colombianos armados con el coraje y la esperanza de algún día ver una mejor Colombia para todos, han alzado su voz de protesta para luchar por la defensa del medio ambiente y la justa restitución de tierras para las víctimas del conflicto armado. Esas personas son nuestros valiosos líderes sociales. ¿Por qué en Colombia es un riesgo defender los derechos humanos? Irónicamente, los líderes sociales en Colombia están siendo asesinados precisamente por defender los derechos humanos, pues en su continua batalla contra la injusticia reclaman aspectos asociados con derechos fundamentales tales como: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. De lo anterior se tiene que precisamente los desplazamientos forzados que ha vivido la población víctima del conflicto armado, entre ellos los líderes sociales y sus familias, en la teoría de las ideas escritas en papel según el marco normativo que invoca la Ley 1448 de 2011, mediante la cual se crea un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso con ocasión del conflicto armado interno. Tristemente, esto es motivo por el cual son hostigados y asesinados nuestros líderes sociales. De otra parte, los líderes sociales, en su afán de poner en conocimiento social sus opiniones sobre temas de restitución de tierras y cuidado del medio ambiente, se han visto continuamente agredidos, perseguidos, violentados y asesinados por hacer valer su inherente derecho humano a su libertad de opinión y de expresión, incluso llegando a recibir torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en donde su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad quedan reducidos solamente a las buenas intenciones de los gobernantes de turno. ¿Cuáles son las cifras de la tragedia asociada con la violación de los derechos humanos hacia los líderes sociales? Según la ONU, entre el año 2019 y enero del 2020 han sido asesinados 107 líderes sociales en Colombia. Y en un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, ni siquiera la crisis sanitaria asociada al COVID-19 ha detenido esa tragedia, pues se reportan desde el 6 de marzo, fecha en que se registró el primer caso de COVID-19 en Colombia, al 7 de mayo, 32 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. La mayoría de los asesinatos cometidos se presentaron en áreas rurales, casi todos en municipios con economías ilícitas donde operan grupos criminales o grupos armados. Más de la mitad de los crímenes se registraron en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá. Esta terrible tendencia no muestra desaceleración, pues según el estudio de la ONU, se reporta que estas agresiones son usualmente dirigidas a defensores de los derechos de comunidades indígenas y afrocolombianas. Se tiene que, en comparación con 2018, los ataques contra mujeres líderes aumentaron casi en un 50%. Las cifras reflejan la gravedad del problema, pero ocultan las causas estructurales que sostienen la violencia contra los defensores de los derechos humanos. Entre dichas causas que han contribuido a este fenómeno, conforme lo plantea la ONU, está la llegada de grupos criminales y grupos armados vinculados a economías ilícitas en áreas que fueron desocupadas por la antigua guerrilla de las FARC. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preocupa que Colombia continúa siendo el país que registra más asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en América Latina.
¿Qué se puede hacer para aportar en la solución de esta tragedia? Primero que todo, debe existir una conciencia social caracterizada por la importancia de abordar desde todos los escenarios este tema y lograr ejercer los mecanismos que propendan a lograr redoblar los esfuerzos que el gobierno y los ciudadanos puedan desarrollar para prevenir estos ataques. Investigar los hechos y enjuiciar a los responsables, incluidos los que instigan y ayudan a cometer estas violaciones. El trabajo de garantizar la protección de los líderes sociales debe ser una labor conjunta y por ello hay que integrar a las autoridades territoriales en modelos de compromiso social. Como se aprecia, el reto es muy grande y la responsabilidad es inmensa. Sin embargo, gran parte de la solución para que la impunidad no cubra con su nefasto manto que condena al olvido de estos verdaderos héroes, que en silencio caen ante las balas de un país que se desangra por dentro, en una masacre histórica que nos ha acompañado desde hace décadas y que parece no tendrá en el corto plazo una paz justa y duradera, recae en cada uno de nosotros. Pues la indiferencia con que miremos los hechos que afectan a nuestra sociedad bajo el precepto de que si no es con nosotros pues no nos importa, y es ese egoísmo el que envenena a nuestra nación. No pasemos de largo, no callemos, siempre presionemos por respuestas y sintamos el dolor de patria, ya que cada vez que uno de nuestros líderes sociales cae víctima de la violencia, no es solo una persona la que cae, sino toda una patria.